En su exhortación apostólica, el Papa Francisco dice que hoy en día hay muchos desafíos para los misioneros. La humanidad vive en este momento un giro histórico que podemos ver en los adelantos que se producen en diversos campos. Solo podemos alabar los avances que contribuyen al bienestar de la gente. Al mismo tiempo, no podemos olvidar que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente el día al día. Los dos graves cuestiones que me parecen fundamentales en este momento de la historia son, en primer lugar, la inclusión de los pobres en la sociedad y, en segundo lugar, la paz y el diálogo social. Un tema fundamental que se dirige el Papa Francisco en su exhortación apostólica es la situación de los pobres. Él dice, tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle, y que si lo sea, una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. Algunos todavía defienden las teorías del derrame, que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmado por los hechos, expresa burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. El Papa Francisco ve claramente que la pobreza es el resultado de un desequilibrio. Él dice, mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. El Papa Francisco ve una correlación directa entre la desigualdad y la violencia. Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible erradicar la violencia. Cuando la sociedad abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. El consumismo desenfrenado, unido a la inequidad, es doblemente dañino del tejido social. Así, la inequidad genera tarde o temprano una violencia que las carreras armamentistas no resuelven ni resolverán jamás. Se sirven para pretender engañar a los que reclaman mayor seguridad. El Papa Francisco alaba el papel de los laicos. Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Ha crecido
la conciencia de la identidad y la misión del laico en la Iglesia. Pero la toma de conciencia de esta responsabilidad laical, que nace del bautismo y de la confirmación, no se manifiesta de la misma manera en todas partes. En algunos casos, porque no se formaron para asumir responsabilidades importantes, en otros, por no encontrar espacio en sus iglesias particulares para poder expresarse y actuar a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene al margen de las decisiones. La formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral importante. El Papa Francisco dice que es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente. En su exhortación apostólica, el Papa Francisco habla del sacerdocio. El sacerdocio ministerial, reservado a los varones, como signo de Cristo esposo que se entrega en la Eucaristía, es una cuestión que no se pone en discusión, pero puede volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental con el poder. No hay que olvidar que cuando hablamos de la potestad sacerdotal, nos encontramos en el ámbito de la función, no de la dignidad ni de la santidad. El sacerdocio ministerial es uno de los medios que Jesús utiliza al servicio de su pueblo, pero la gran dignidad viene del bautismo, que es accesible a todos.